Hola, ¿cómo están? Soy Giancarlo Basurto. Como saben, por medio de este canal estamos tratando acerca del libro de Fundamentos para la Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK. En el video anterior hablamos de los 3 primeros procesos de la gestión de la integración del proyecto, los cuales consistían en el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto y gestionar el trabajo del proyecto. Como ya lo habíamos mencionado, cada uno de estos procesos tiene sus respectivas entradas, herramientas y técnicas y salidas, las cuales deben ser desarrolladas para el correcto desarrollo del proyecto. Bien, esta semana hablaremos sobre los 3 últimos procesos, los cuales son controlar el trabajo del proyecto, control integrado de cambios y cerrar el proyecto o fase. Bien, controlar el trabajo del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso de darle seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño en el plan para la dirección de proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto y el cronograma y el alcance. El monitoreo es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo largo de todo el proyecto. Consiste en recopilar, medir y distribuir información relativa al desempeño. También consiste en evaluar las mediciones de las tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. El monitoreo continuo además permite al equipo de dirección del proyecto conocer la salud del proyecto e identificar aquellas áreas que puedan requerir una atención especial. Podríamos estar hablando de los riesgos del proyecto. El control incluye la determinación de acciones preventivas o correctivas o la modificación de los planes de acción y del seguimiento de estos planes para determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver el problema de desempeño o no. Este proceso se ocupa de comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto. Es decir, es como una medida de nuestro plan a lo que en realidad está pasando en el proyecto, y en base a eso se pueden tomar decisiones. También consiste en evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva, y en su caso recomendar aquellas que puedan ser pertinentes. También consiste en identificar nuevos riesgos, analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del proyecto, con el fin de asegurarse de que se identifiquen estos riesgos temprano. Se informa sobre el estado del proyecto y se implementan planes apropiados de respuesta a estos riesgos. También consiste en mantener durante la ejecución del proyecto una base de información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y a la documentación relacionada, además de monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando estos se producen. Como primera entrada para controlar el trabajo del proyecto, tenemos el plan para la dirección del proyecto. Este plan implica contemplar todos los aspectos del mismo, los cuales los planes secundarios incluidos en el plan para la dirección del proyecto constituyen una base para el control del proyecto. Y los planes secundarios y las líneas bases incluyen, entre otros, el plan de la gestión del alcance, el plan de los requisitos, el plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costos, todos aquellos planes en los que ya hablamos en el proceso de plan para la dirección del proyecto. Otra entrada de controlar el trabajo del proyecto es el pronóstico del cronograma. Este se deriva del progreso realizado con respecto a la línea base del cronograma y del tiempo calculado estimado hasta la conclusión, también conocido ETC.
Generalmente se expresa en términos de variación del cronograma o el índice de desempeño del cronograma. El propósito de este cronograma es que se puede utilizar para determinar si el proyecto se encuentra todavía dentro de los rangos de tolerancias definidos y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio con respecto al cronograma. Otra entrada es el pronóstico de costos. Este se deriva del progreso realizado con respecto a la línea base de los costos, que es parte del plan para la dirección del proyecto, así como también a las estimaciones calculadas hasta la conclusión, también conocida como ETC. Generalmente se expresa en términos de variación de costos e índice de desempeño de costos. Se puede comparar una estimación a la conclusión con el presupuesto hasta la conclusión, para ver si el proyecto se encuentra todavía dentro de los rangos de tolerancia o si requiere alguna solicitud de cambio en el aspecto de costos o financieros. Los cambios validados son los cambios aprobados resultantes del proceso de realizar el control integrado de cambios. Requieren una validación para asegurar que el cambio en cuestión fue correctamente implementado. Un cambio validado proporciona los datos necesarios para confirmar que el cambio se llevó a cabo de una manera adecuada. Bien, la información del desempeño del trabajo. Esta consiste en los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de relaciones entre áreas. De este modo, los datos de desempeño del trabajo se han transformado en información sobre el desempeño del trabajo. Los datos en sí mismos no se pueden utilizar en el proceso para una toma de decisiones, ya que solo conllevan a un significado fuera de contexto. Pero la información de desempeño de trabajo, sin embargo, conlleva correlaciones y contexto, proporcionando una base sólida para las decisiones del proyecto. La información de desempeño del trabajo circula a través de los procesos de comunicación. Algunos ejemplos de información de desempeño del trabajo son los entregables, el estado de la implementación de solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión pronosticada. Los factores ambientales de la empresa, ya habíamos hablado en los procesos anteriores. En este caso, los que pueden influir en este proceso son aquellos estándares gubernamentales o de las industrias. Por ejemplo, los códigos de conducta, los estándares del producto, estándares de calidad y estándares de fabricación, así como también los sistemas de autorización de trabajos de la organización, las tolerancias de riesgo por parte de los interesados y el sistema de información para la dirección de proyectos, el cual es una herramienta muy importante en este proceso. Bien. Sobre los activos de los procesos de la organización, también habíamos hablado en los capítulos anteriores, Y los que pueden influir en este proceso son aquellos requisitos de comunicación de la organización, los procedimientos de control financiero, los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos, que tienen controles para incidentes y defectos, la identificación y la solución de los mismos, así como el seguimiento de los elementos de acción. Con eso concluimos las entradas de este proceso. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos. El equipo de dirección de proyecto utiliza el juicio de expertos para interpretar la información proporcionada por los procesos de monitoreo y control. El director del proyecto, en colaboración con el equipo, determina las acciones requeridas para asegurar que el desempeño del proyecto está a la altura de las expectativas. Las técnicas analíticas. En la dirección de proyecto, las técnicas analíticas se emplean para pronosticar resultados potenciales sobre la base de las posibles variaciones en las variables del proyecto o ambientales y sus relaciones con otras variables. Algunos de los ejemplos de las técnicas analíticas son
el análisis de regresión, método de clasificación, el análisis causal, son técnicas que pueden ser aplicadas dentro de las técnicas analíticas. Como les mencionaba hace un rato, los sistemas de información para la dirección de proyectos. Estos forman parte de los factores ambientales de la empresa. Proporcionan acceso a las herramientas automatizadas, como las herramientas de programación, de costos y recursos, indicadores de desempeño, bases de datos, registros de proyectos, información financiera, toda aquella información que se utiliza a lo largo del proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Las reuniones, como habíamos dicho en los procesos anteriores, deben ser realizadas con un fin específico y cada participante debe tener un rol en la reunión. Estas pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales, y pueden involucrar a miembros del equipo del proyecto, a interesados y a otros implicados o afectados por el proyecto. Los tipos de reuniones incluyen a los grupos de usuarios y a las reuniones de seguimiento. Bien, ahora hablemos de las salidas. Las solicitudes de cambio. Como consecuencia de la comparación entre los resultados planificados y los reales, pueden emitirse solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto, del producto o de los requisitos de calidad y las líneas base del cronograma o de costos. Estos cambios pueden incluir acciones correctivas, preventivas o de reparación de defectos. Los informes de desempeño del trabajo. Estos constituyen la representación física o electrónica de la organización sobre el desempeño del trabajo recopilada en los documentos del proyecto. Está destinada a generar decisiones, acciones o conocimiento. La información del proyecto se puede comunicar verbalmente de persona a persona, pero sin embargo es muy importante que esta información se registre o se almacene y en ocasiones se distribuya para que esté a disposición de todos los involucrados del proyecto. Bien. Las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos. Esto se puede dar cuando ha habido una solicitud de cambio y esta ha sido aprobada por el Comité de Control de Cambios. Estos cambios, identificados a lo largo del proceso, pueden afectar al plan global para la dirección de proyectos. Y estos cambios, como les decía, tras haber sido tratados a través del proceso adecuado del control de cambios, ya sea por un comité o por el encargado, pueden dar lugar a actualizaciones al plan para la dirección de proyectos. Estas actualizaciones pueden estar dentro del plan de gestión del alcance, de los requisitos, del cronograma o de los costos, todos aquellos que pertenecen al plan para la dirección de proyectos. Las actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que están susceptibles a actualizaciones pueden ser los pronósticos de cronograma y de costos, los informes del desempeño del trabajo o el registro de incidentes. Bien. El proceso de control integrado de cambios. Este proceso consiste en analizar todas las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables. Los activos de los procesos de la organización, los documentos del proyecto, el plan para la dirección de proyectos, así como comunicar las decisiones correspondientes. Este proceso revisa todas las solicitudes de cambio o modificaciones a documentos del proyecto, entregables, líneas base o al plan para la elección de proyecto y se encarga de aprobarlos o rechazarlos.
El beneficio de este proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de un modo integrado y simultáneamente reduce el riesgo del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto, motivo por el cual es muy importante hacer una solicitud de cambio y que haya una persona encargada o un grupo de personas encargadas de aprobarlos o rechazarlos, ya que deben tomar en cuenta los objetivos organizacionales. Este proceso interviene desde el principio del proyecto hasta su finalización y es responsabilidad última del director del proyecto. El plan para la dirección del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y otros entregables se mantienen actualizados por medio de una gestión rigurosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que solo los cambios aprobados se incorporen a una nueva línea base revisada. Cualquier interesado o involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Aunque los cambios pueden iniciarse verbalmente, deben registrarse por escrito o ingresarse en el sistema de gestión de cambios y al sistema de gestión de la configuración. Cada una de las solicitudes de cambio documentadas debe ser aprobada o rechazada por un responsable, generalmente el patrocinador o el director de proyectos, o a su vez por el Comité de Control de Cambios, el cual es un grupo que está constituido formalmente y es responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios del proyecto, así como de registrar y comunicar dichas decisiones. Algunas de las actividades de gestión de la configuración que se incluyen dentro del proceso de realizar cambios de control integrado de cambios son la identificación de la configuración, el seguimiento del estado de la configuración y verificación y auditoría de la configuración. Bien. Entre las entradas de este proceso tenemos el plan para la dirección de proyectos. Los elementos del plan de dirección de proyectos que pueden influir en este proceso son el plan de gestión del alcance, las líneas base del alcance y el plan de gestión de cambios. Sobre todo, este último es muy importante para este proceso, ya que se centra en el control de cambios. Los informes del desempeño del trabajo de los que tienen especial interés para este proceso incluyen los datos de disponibilidad de recursos, cronogramas y costos, informes de gestión del valor ganado y gráficas de trabajo realizado o pendiente de realizar. Las solicitudes de cambio. Estas solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas, correctivas o de reparación de defectos, como ya lo habíamos dicho hace unos minutos. Los factores ambientales de la empresa esto puede incluir el sistema de información para la dirección de proyectos, el cual puede incluir a su vez una herramienta de software para la programación, un sistema de gestión de la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información o interfaces de red a otros sistemas automáticos en línea. Los activos de los procesos de la organización, aquellos que pueden influir dentro de este proceso, son los procedimientos de control de cambios, los procedimientos para aprobar y emitir autorizaciones de cambios, las bases de datos para las mediciones de procesos y los documentos del proyecto, tales como la línea base del alcance, de costos y del cronograma, todos aquellos documentos que puedan ser susceptibles a cambios.
Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos. Además de este juicio de expertos, se puede solicitar a los interesados que aporten su experiencia y que formen parte del Comité de Control de Cambios, o CCB. Durante este proceso, el juicio y la experiencia se aplican a cualquier detalle técnico y de gestión y se pueden obtener desde varias fuentes, como consultores, interesados, incluidos clientes y patrocinadores, asociaciones profesionales y técnicas, grupos industriales, expertos en la materia e incluso de la Oficina de Dirección de Proyectos. Las reuniones, en este caso en particular, se suelen denominar reuniones de control de cambios. Cuando el proyecto lo requiere, se designa al CCB responsable de reunirse y de revisar las solicitudes de cambio y de aprobarlas o rechazarlas y tomar otras decisiones en relación a dichos cambios o solicitudes de cambio. El CCB también puede revisar las actividades de gestión de la configuración. Los roles y las responsabilidades de estos comités están claramente definidos y son acordados por los interesados adecuados, así como los documentados en el plan de gestión de cambios. Asimismo, las decisiones del CCB se documentan y se comunican a los interesados para su información y para la realización de acciones de seguimiento. Las herramientas de control de cambio. Con el objeto de facilitar la gestión de la configuración y la gestión de los cambios, se pueden utilizar herramientas ya sean manuales o automatizadas. La selección de esta herramienta debería basarse en las necesidades de los intereses del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones y las restricciones ambientales de la organización. Las herramientas se utilizan para la gestión de las solicitudes de cambio y de las decisiones resultantes. Se deben considerar además las comunicaciones para dar el soporte adecuado a los miembros del CCB en sus tareas y para distribuir entre los interesados relevantes la información relativa a las decisiones adoptadas. Dentro de las salidas de este proceso tenemos las solicitudes de cambio aprobadas. Como ya lo hemos dicho, las solicitudes de cambio son procesadas por el director del proyecto, el CCB o un miembro designado del equipo, de acuerdo con el sistema de control de cambios de la organización. Estas solicitudes de cambio aprobadas se implementarán mediante el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. El registro de cambios. Este se utiliza para documentar los cambios que se realizan durante el proyecto. Dichos cambios y su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costos y riesgos deben ser comunicados a los interesados adecuados o a aquellos que hacen la solicitud de cambio y se vean afectados por la decisión que tome el comité o el encargado del control de cambio. Así, las solicitudes de cambio rechazadas también se incluyen en el registro de cambios. Las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos para la dirección del proyecto susceptibles a actualizaciones incluyen cualquier plan secundario o las líneas bases que estén sujetas al proceso formal de control de cambios, o específicamente cualquier documento que necesite ser actualizado por un cambio aprobado. Las actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado del proceso de realizar el control integrado de cambios incluyen todos los documentos que estén sujetos al proceso formal de control de cambios del proyecto. Algo como lo que ya les decía. Todo documento que deba ser actualizado
luego de que un cambio ha sido aprobado. Bien. Ahora tenemos el proceso de cerrar el proyecto o fase de un proyecto. Este proceso consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. El beneficio de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto y la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos. Es decir, que esta fase alimenta la base de conocimientos de la organización. Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisará que toda la información anterior precedente de los cierres de las fases previas para asegurarse que todo el trabajo del proyecto está completo y que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. El proceso de cerrar el proyecto o una fase del proyecto también establece los procedimientos para analizar y documentar las razones de las acciones emprendidas en caso de que el proyecto se dé por terminado antes de su conclusión. Para conseguir hacer esto con éxito, el director del proyecto necesitará involucrar en el proceso a los interesados adecuados. Esto incluye además todas las actividades planificadas necesarias para el cierre administrativo del proyecto o fase, incluidas las metodologías paso a paso relativas a las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de culminación o salida de una fase o del proyecto, las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del proyecto a la siguiente fase o a producción, y las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto, auditar el éxito o el fracaso del mismo. Dentro de las entradas de este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto formaliza el acuerdo entre el director del proyecto y el patrocinador, al definir en qué consiste la culminación del proyecto. Los entregables aceptados pueden incluir las especificaciones aprobadas del producto, los recibos de entrega y los documentos de desempeño del trabajo. Los activos de los procesos de la organización. Aquellos que pueden influir dentro de este proceso son las guías o requisitos para el cierre del proyecto o de una fase del mismo, tales como los procedimientos administrativos, las auditorías del proyecto, evaluaciones del proyecto y criterios de transferencias, así como también la información histórica y las bases de conocimiento de las lecciones aprendidas, es decir, los registros y documentos del proyecto, toda la información y documentación del cierre del proyecto, información sobre los resultados de las decisiones de selección y sobre el desempeño del proyecto previos. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos. Este se aplica cuando se realizan las actividades de cierre administrativo. Estos expertos se aseguran de que el cierre del proyecto o de una fase se realice de acuerdo con los estándares apropiados. Este juicio de expertos puede provenir de diferentes fuentes, como la Oficina de Dirección de Proyectos, asociaciones profesionales y técnicas o otros directores de proyectos dentro de la organización. Las técnicas analíticas, como lo habíamos mencionado en procesos anteriores, pueden ser el análisis de regresión. En este caso también se puede incluir un análisis de tendencias. Las reuniones también habíamos especificado
en procesos anteriores que pueden ser cara a cara, formales o informales, virtuales, y que pueden involucrar a los miembros del equipo del proyecto o a cualquier interesado del mismo. Dentro de la salida de este proceso tenemos la transferencia del producto, servicio o resultado final. Esta salida se refiere a la transferencia del producto, del servicio o del resultado final para el que se autorizó el proyecto, o en el caso del cierre de una fase, el producto intermedio de una fase, y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Estos incluyen todos los documentos que se actualizan como resultado del proceso de cerrar el proyecto o la fase. Esto prácticamente actualiza la base de conocimientos del proyecto para proyectos futuros. Como ejemplo de estos activos, podemos citar los documentos del cierre del proyecto o fase, la información histórica y los archivos del proyecto, o sea, toda la documentación resultante de las actividades del proyecto. Bien, con esto hemos concluido este capítulo que trata sobre la gestión de la integración del proyecto. Espero que les haya servido y será hasta la próxima.